Ya, entonces bienvenidos chicos a la clase de hoy día, donde nosotros vamos a realizar una actividad experimental relacionada con las fuerzas elásticas. Pero primero necesitamos recordar dos cositas importantes, que son lo siguiente, es el hecho de lo que era el peso. Acuérdense que el peso finalmente es una fuerza gravitacional, es una fuerza de atracción por la gravedad de ciertos planetas, en este caso lo que es la Tierra, que cada cuerpo tiene un cierto peso, la cual se calcula según la masa y la gravedad, ¿ya? Es decir, si yo tengo aquí, un segundito chiquitito, participantes que tienen aquí el audio, ya, perfecto. Es decir, si queremos considerando, por ejemplo, la gravedad de la Tierra, que nosotros lo vamos a considerar como 10 metros sobre segundo al cuadrado, cuando en realidad es de 9,8 por si acaso, para calcular el peso de un objeto que esté en la Tierra, necesitamos simplemente multiplicar la masa de ese cuerpo por la gravedad, ya que lo insisto, lo vamos a considerar como 10, aunque independientemente de eso, siempre es de 9,8, por si acaso. Solamente por realizar cálculos más simples, vamos a utilizarlo como 10. Así que, ¿qué vamos a utilizar hoy día? Vamos a utilizar, por una parte, esta fórmula, ¿ya? Porque vamos a tener que utilizar, o vamos a tener que obtener más que nada el peso de ciertos objetos según la masa, ¿ya? Donde aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el peso el peso de un cuerpo en distintos planetas, donde ahí va variando lo que es la gravedad. Pero insisto, nosotros nos vamos a preocupar solamente por hoy de la gravedad en la Tierra, ¿ya? Lo otro que tenemos que tener en consideración antes de llegar a hacer la actividad experimental, un segundito que tengo aquí, antes de considerar la actividad experimental, es saber qué es un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? ¿Qué es el hecho? Vamos a ver, pasemos adelante, que es lo que habíamos visto al final, si no me equivoco, de aquí, ¿ya? A ver si es que lo puedo modificar. Suprimir y suprimir. Ya, primero que todo, ¿qué es un diagrama cuerpo libre? Es simplemente un dibujito que a través de un puntito, que por ejemplo, esto que aquí tenemos una piedra que está simplemente en una superficie, donde hay gravedad, que imaginemos que es el de la Tierra. Imaginemos también que resulta que esta piedrecita, vamos a ver, vamos a poner un texto aquí, imaginemos que esta piedrecita tiene una masa de 5 kilogramos. Una masa de 5 kilogramos, ¿ya? Y además hay una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Aquí, ¿por qué estoy dando esos datos? Porque finalmente esos datos son los que nos va a ayudar a obtener el peso. ¿Ya? Acuérdense que el peso finalmente es una fuerza que va hacia el centro de la Tierra, que en este caso es una fuerza que tiene dirección hacia el suelo. Ya, vamos a ver, necesito insertar una forma, una figura. ¿Dónde está? Aquí está la forma. Aquí tenemos la flechita y ponemos entonces hacia abajo, le aumentamos el grosor y grosor, a uno más grueso aquí, ¿ya? Entonces es una fuerza que va hacia abajo. ¿Cómo llego a calcular ese peso? Recuerden que la ecuación del peso es igual el peso va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad. En este caso vamos a poner masa en mayúscula multiplicado por la gravedad, ¿ya? Donde cada uno es respectivamente 5 kilos y 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tienen que considerar, eso sí, antes de calcular cualquier tipo de peso o cualquier tipo de fuerza, es respetar lo que son las unidades de medida del sistema internacional, ¿ya? Que se lo voy a poner aquí en otro cuadradito, que es, vamos a ver, ¿qué son las unidades de medida del sistema internacional? Eso se llama, con esta sigla, del sistema internacional, SI de sistema internacional, es que tienes que considerar las unidades de medida como kilogramo, metros y segundos, ¿ya? Esas son las unidades principales, las que se usan internacionalmente.
Es decir, si a ti de repente te dan la masa, por ejemplo, en vez de en kilogramos, te dan 5.000 gramos, tú instantáneamente tienes que transformarlos a kilos. ¿Cuántos kilogramos son 5.000 gramos? ¿Me puede decir alguien, por favor? 5. 5. 5 kilogramos, muy bien, porque finalmente lo único que tienen que hacer es dividirlo en 1.000, porque finalmente un kilo son 1.000 gramos, ¿ya? Entonces, cuando les den la masa del cuerpo en gramos, ustedes lo tienen que transformar a kilogramos, porque eso corresponde a lo que es una unidad de medida del sistema internacional, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, todo lo tienen que transformar o en kilogramos, o en metros, o en segundos, ¿ya? Si algo se lo dan en horas, ustedes lo transforman en segundos. Si se lo dan en minutos, ustedes lo transforman en segundos. Si algo se los dan en kilómetros, lo transforman a metros. Si se lo dan en centímetros, a metros, ¿ya? Si algo se lo dan en gramos, toneladas o inclusive miligramos, lo tienen que transformar a kilogramos antes de llegar a hacer el ejercicio, ¿ya? Eso es lo que es súper importante considerar. Entonces aquí, por ejemplo, para calcular el peso, esta piedra que tenía un peso o sea, una masa de 5.000 gramos, que lo transformé a 5 kilogramos, lo único que tengo que hacer es multiplicar los 5 kilogramos multiplicado por lo que es la aceleración de gravedad de la Tierra, que en este caso lo estamos considerando como 10 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me va a dar entonces unos 50, como es una unidad de fuerza, esto está en newtons. ¿Ya? Eso es lo que tienen que considerar de ahora en adelante, chicos. Maldición. Maldición. Tengo un segundo y tengo que encontrar esa. No lo pillo. Bueno, lo voy a dejar ahí nomás. 50 newtons. Así es como se calcula el peso. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos un peso de Profe, 50 newtons, dígame. ¿sería 50 newtons al cuadrado o no? No. No. Ahí, claro, eso tuvo que haberlo pasado antes, en realidad, algo que tengo que considerar. Muchas gracias por tu pregunta. Lo que son los newtons, por si acaso, lo voy a anotar aquí. Los newtons, eso es igual, lo tengo que achicarlo un segundito. Los newtons es igual a kilogramos por metros, y todo eso dividido en los segundos al cuadrado. ¿Ya? Es decir, cuando tú ya tienes, esto originalmente lo iba a hacer en la pizarra por si acaso, pero decidí no hacerlo por mi letra. Es decir, cuando tú tienes una unidad de medida que está en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es lo mismo que fuerza, es lo mismo que newtons, ¿ya? Por eso esto lo transformé instantáneamente a newtons, por si acaso. No es que sea newtons al cuadrado no, que yo sepa, fuerza al cuadrado, ¿qué correspondería? No tengo nada, Y no conozco nada que porque sea así. quedó como 5 por 10 nomás, y no como 5 por 10. 5 por Espera, 10, ¿qué? me confundí. Aquí, bueno, así como al tiro, vamos a ver. Esto sería lo mismo, me imagino que podría responderte a tu pregunta. Esto sería lo mismo que 5 por 10, entre paréntesis, la unidad de medida que serían los kilogramos por los metros, dividido en los segundos al cuadrado. Yo creo que voy a tener que estar a la pizarra. Ya, discúlpenme chicos, voy a preparar la pizarra mejor. Ya creí que iba a salir más bonito, pero qué iluso, siempre ilusionándome. A ver, voy a activar la pizarra para que quede todo más clarito. Eso sí, vean esta imagen, vean esto, que eso voy a hacer un diagrama de cuerpo libre relacionado con eso. Esto es de segundo medio. Mandé los datos del segundo medio. Tuve que haberlo hecho. Que es clase de física. Deme un segundo. Este debería ser. Dame un segundito, chiquitito. Voy a activar la pizarra, voy a dejar en pausa esta grabación. Entonces me preguntaron por qué pasa eso de los segundos al cuadrado. Más que nada, ¿qué es eso? ¿Cuándo se aplica? Bien, primero que todo vamos a hablar de nuevo de lo que es el sistema internacional. Sistema internacional se refiere a qué tipo de unidades de medida hay que utilizar, porque finalmente existen
internacional. Porque finalmente existen distintas unidades de medida. Pueden utilizar metros, pueden utilizar pies, ¿ya? Por ejemplo, pueden utilizar millas, pero internacionalmente se escogió que el sistema internacional sean metros, kilogramos y segundos, ¿ya? Metros, kilogramos y segundos. Que esto se mide como, esto se representa como una M, esto como el kg y este como una S. Esto se refiere a lo que es distancia, kilogramos es masa y segundos es tiempo, ¿ya? Entonces, luego de eso tenemos que considerar lo que es el peso. Estos son pasos que tenemos que considerar para, o sea, más que nada, conceptos que tenemos que considerar para la actividad experimental. El peso, dijimos que para calcular la fuerza-peso, necesitamos considerar la masa de un cuerpo y la gravedad a la que está sometida, ¿ya? Y esto finalmente va a dar en newtons. ¿Qué son los newtons? Primero que todo, La unidad de medida. los newtons es la unidad de medida de la fuerza, ¿ya? Newtons es fuerza. Este se mide como los kilogramos por los metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Esto es igual entonces a newtons. ¿De dónde sale esto? Se pueden preguntar. Eso se debido a que la masa por la gravedad, que en este caso la masa sería kilogramos, y la gravedad serían los metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplico eso, me va a dar entonces kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, y eso es igual a newtons. Eso es lo que tenemos que considerar acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que todos estos datos lo tengan en kilogramos, lo tengan en metros y lo tengan en segundos. Independientemente que sea el cuadrado, que sea el cubo, que sea, no importa, tiene que ser segundos, ¿ya? Porque uno podría decir minutos al cuadrado, podría decir horas al cuadrado, pero no, aquí tenemos que ser, la unidad de medida tiene que ser del sistema internacional. Kilogramos, metros y segundos. Ahora, la personita la chica que me preguntó recién en cuándo se aplica los segundos al cuadrado. No sé si ya te quedó un poquito claro con eso o quieres que llegue a explicar qué significa los segundos al cuadrado. Sí, está bien. ¿Sí? Pero sí, ya entendí. Ya, deme un segundito. Que no podrá estar en el enlace porque se le cortó internet. Ya, eso escríbanlo para que lo considere la parada docente. Ahora, igual lo voy a explicarlo. ¿Qué son los segundos al cuadrado? Acuérdense que antes teníamos lo que era la velocidad. Esto es como un punto aparte, por si acaso, por eso está en celeste. Antes teníamos la velocidad, que eso era igual a metros sobre segundo, que se refiere a cuántos metros avanzo por cada segundo que pasa. En el caso de la aceleración, acuérdense que la aceleración se refiere a un cambio en la velocidad, sea un aumento o sea una disminución. Pero hay un cambio en la velocidad, un cambio paulatino, un cambio uniforme, ¿ya? Que eso se mide como los metros sobre segundo, que es lo mismo finalmente que metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Eso es como el importante detalle, que finalmente la aceleración, en este caso, va a ser lo mismo que la gravedad, ¿ya? Por eso se mide la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Por último, vamos a hacer el ejercicio aquí de la piedrecita, que estaba en una cierta superficie. Tenemos aquí una piedra, voy a ponerlo naranjo, una piedrecita, que resulta que su masa es de 5 kilogramos, como habíamos visto. Y la gravedad a la que está sometida es de 10
metros sobre segundo al cuadrado. ¿Quién podría decirme entonces cómo puedo calcular el peso de esta piedra? Cosa que ya habíamos visto recién. ¿Cómo puedo calcular el peso? Multiplicando la masa por la gravedad Muy del bien, planeta. Esperanza. Muy bien, tenemos que considerar que el peso de esta piedra, que va hacia abajo, se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de gravedad. Que eso es lo mismo entonces que los 5 kilogramos multiplicados por los 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y eso me va a dar entonces que el peso va a ser igual a 50 newtons. El peso entonces aquí es de 50 newtons. ¿Ya? Ahora, considerando eso, vamos a ver, un segundito, quiero sacar esto. No, dame un segundito, todavía no controlo bien esto. Ahí sí. Voy a moverlo hasta aquí. Entonces, aquí resulta que tenemos una fuerza que va hacia abajo, pero la piedra no está cayendo, se mantiene en la superficie. ¿Por qué se mantiene en la superficie? ¿Por qué se mantiene quieta? ¿Quién se acuerda? Porque hay otra fuerza que es contraria. ¿Cómo? Hay otra fuerza contraria. Hay otra fuerza La contraria fuerza al peso. normal. La fuerza normal, exactamente, muy bien. Entonces tenemos aquí lo que es la fuerza normal hacia arriba. ¿Qué magnitud tiene esa fuerza normal? Tiene que ser la misma que La la misma. fuerza peso de la piedra. Exactamente, entonces tenemos aquí una fuerza de 50 newtons, pero hacia arriba, ¿ya? Entonces eso es la manera en que se tiene que mantener quieto. Entonces esto es mi dibujo y mis cálculos que estoy haciendo más que nada, y para hacer un diagrama de cuerpo libre tienen que hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de tener un dibujo así de completo, lo único que tienen que hacer es un puntito y decir, ah ya, resulta que tengo la normal que va hacia arriba, que es de 50 newtons, y tengo el peso que va hacia abajo, que también en este caso es de 50 newtons. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Es una manera minimalista de ver qué fuerzas están presentándose en este caso, en el caso de la piedrita, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar en la actividad experimental? Pero en vez de utilizar el peso y la normal, vamos a utilizar el peso y la fuerza del resorte, ¿ya? Entonces, esto es lo que es con lo que se llama un diagrama. Vamos a ver, vamos a poner aquí una rayita. Upa, qué feo, Claudio. Qué feo, más recto. Ahí sí, ahí sí. Esto es lo que es vamos a ponerlo en otro color azul, me gusta el azul. Esto es lo que es un diagrama de cuerpo libre, se ve poco. Esto es lo que un DCL, siempre nos vamos a referir a lo que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Este es el diagrama cuerpo libre de lo que es el caso que habíamos visto recién aquí, por si acaso. Bien, entonces teniendo eso en consideración, eso sí, lo que siempre hay que tener en cuenta es que los vectores que tenemos aquí tienen que ser del mismo tamaño, ¿ya? Es decir, tienes que tener una misma magnitud cuantitativamente, es decir, a través de estos numeritos que tenemos aquí, a eso me refiero con cuantitativo, y también cualitativamente, que es lo que según uno observa, que sería el tamaño de estas flechitas que tengo aquí, el tamaño de los vectores, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en consideración para realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya teniendo esto, ya sabiendo cómo se calcula el peso, que recuerden siempre hay que utilizar el sistema internacional, es decir, kilogramos, metros y segundos, y ya teniendo en cuenta el cómo se realiza un diagrama de cuerpo libre, ustedes ya están totalmente capacitados para realizar la actividad experimental que ya está presente en su Classroom. ¿Ya? Vamos a ir al tiro a ir al Classroom, y les voy a mostrar lo que es la actividad que tienen que realizar. Vamos a ver, trabajo en clases. Sí, profe, que revisé la tarea, pero no hay ningún archivo adjunto, solo están las instrucciones. Uy, no los junté. Ya, puede haber pasado, voy a editarlo al tiro. ¿Ya? Deme un segundito. Claro, no lo junté. Exactamente. Ese es
Ese es este de aquí. Por si acaso, vamos a ver, archivo. ¿Tiene nombre? Actividad fuerza elástica. Sí. Ya voy a cerrarlo entonces. Guardar. Fuerza elástica. Y la fuerza 2, abrir ubicación del archivo. Vamos a ver. Me equivoqué. Tengo que agregar, subir archivo. Discúlpenme chicos por esto. Creí que lo había subido. Es esta. Y ahí sí. Elimino esto y ahí pongo. Dame un segundito, que tengo que poner algo súper importante. Los alumnos pueden ver el archivo. Sí, ahí está bien. Ahí pues sí. Ahí sí que sí. Ahora pueden acceder a lo que es la actividad. Que voy a hacer unos ciertos para se le fue el internet. Ya, puede pasar. Pero bueno, esta actividad no hay que hacerla solamente en clase, vamos a estar dedicándonos a esta clase y la siguiente en realizarla. Pero por ahora les voy a dar las instrucciones para que ustedes puedan realizarla sin problema. También tenemos el reforzamiento donde ustedes también pueden hacerlo, que son los jueves, si no me equivoco. Así que tienen bastantes oportunidades para realizar esta actividad junto conmigo, ¿ya? Vamos a ver, entonces, fuerza elástica. ¿Qué tienen que hacer? Primero que todo van a tener que abrir esta simulación donde se presentan los resortes y unas ciertas masas, ¿ya? Entonces, en un principio, exploren esta simulación. Tienen que poner aquí laboratorio, por si acaso. Ponen laboratorio y ahí tenemos lo que es un resorte. Puedo aplicar una cierta masa, se va a mover el resorte, puedo modificar la gravedad, por ejemplo. ¿Qué va pasando si voy modificando la gravedad? Puedo generar más o mayor amortiguamiento, que en este caso pónganlo al máximo, ¿ya? Pero vayan jugando con lo que quieran ahí, ¿ya? Vayan jugando. Esto lo tenemos que poner al 10. Esto es una gráfica de energía que no sé si alcancemos a hablar de esa unidad este año, lo dudo, pero así como dándoles un adelanto, resulta que dependiendo de qué tipo de masa uno vaya aplicando, pueden haber una cierta variación de energía, ¿ya? Donde hay cierta energía elástica, cierta energía cinética, cierta energía potencial. Es una de mis materias favoritas, pero bueno, parece que lamentablemente no vamos a alcanzar a verlo. Así que primero que todo, abran esta simulación. Profe dice al bar que se le fue el internet y no lo deja entrar. Qué raro porque no tengo lista de espera ni nada. No puedo hacer mucho sobre ello, lamentablemente. No tendría que reiniciar la reunión. Pero dile que intente entrar por el código. Que yo mandé el código de entrada y mandé la clave, así que intento entrar de esa manera, en vez de por el link. Ya, entonces vamos a ver, bueno, nos queda poquito tiempo. Vamos a seguir las instrucciones aquí y menciona ya, elige la opción de laboratorio y entra a ella haciendo clic. Ahí es lo que hice yo recién. Una vez dentro del laboratorio, familiarícense con el entorno, usando el cursor, moviendo la interacción de forma libre. O sea, aquí pueden ustedes explorar, ahí pueden hacer lo que quieran acá, pueden mover un poquito, amortiguamiento. Aquí, ¿qué vamos a tener que hacer de aquí en adelante? Insisto, amortiguamiento al máximo, para que se mueva lo menos posible. Ahora dice, ahora que ya se encuentran un poco más familiarizados con el entorno, elija la opción de masa de 50 gramos y cuelgue en el resorte. Es decir, esta masa que tenemos aquí, tenemos que colgarla. Esta que dice 100 en un principio, la colgamos, ahora quitamos esto primero, la colgamos y ponemos aquí una masa de 50. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en un principio. Vamos a ver el chat. No pude hacer el quiz anterior como... ahí tengo que... Ahí vemos Florencia. Entonces, ahora tienen que elegir, dígame. No sé si soy solo yo, pero todavía no me aparece el archivo. ¿Reiniciaste? Sí, y no. Ya, voy a fijarme. Va, a mí me sale. A mí me sale por lo menos. A ver, ver tarea. ¿Hay alguien que tenga ese mismo problema? Sí, por lo menos me sale a mí, parece que eres solo tú. Sigue reiniciando nomás hasta que empiece a aparecerte. Aunque yo creo que debe demorarse un poquito en subirlo.
todas maneras, yo creo que deben tener un poquito de problemitas. Pero bueno, por eso mismo, por si acaso, voy a subir el link al chat. ¿Ya? En el chat está el link de la simulación para que conmigo vayan haciendo las actividades, o sea, las instrucciones. Entonces, en un principio dice acá, aquí, bueno, lamentablemente me quedo un poquito más abajo de lo que debería estar. Dice, hay que colgar aquí una masita de 50 gramos, es decir, esta masita que estaba aquí en un principio, la colgamos y modificamos su masa con esto. ¿Ya? Y lo ponemos en 50 gramos. Después dice aquí, utilice la constante del resorte en la tercera graduación de izquierda a derecha. Es decir, aquí tenemos 3 rayitas. Una rayita, 2 rayitas, y tienen que ponerla en la tercera, acá. 1, 2, 3. Ahí tienen que poner eso. Uy, uy, que suena fuerte. ¿Qué más? Después dice, el botón rojo del centro es para detener la oscilación, sistema de equilibrio del sistema, y si así se puedan tomar los datos. Aquí, eso es cuando tenemos el amortiguamiento en bajo, por si acaso. Si se dan cuenta, si yo dejo el amortiguamiento, esto se va a seguir moviendo hasta que se detenga totalmente, y para que se detenga totalmente tienen que presionar este botoncito rojo. Pero no es necesario si es que ustedes llegan y ponen el amortiguamiento en máximo. ¿Ya? Si lo ponen en máximo se va a detener por sí solo y va a quedar quietecito. La idea es que quede quieto, ¿ya? No puede ir moviéndose por si acaso. No se tiene que mover. Tiene que quedarse totalmente quieto, es decir, en equilibrio. Luego aquí dice, usar la aceleración de gravedad de la Tierra en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, esto lo tienen que modificar a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto tiene que estar a 10, la gravedad de acá. Puedo modificarlo si quiero. Y tienen que dejarlo aquí a 10. ¿Ya? Una vez que esté en 10, ya, dejen y debe estar marcado con un visto bueno la opción desplazamiento, longitud natural en conjunto con masa en equilibrio. Es decir, tienen que poner este tick aquí y este tick acá, por si acaso. ¿Qué significa cada uno? El desplazamiento o longitud natural nos muestra el punto exacto donde el resorte está, donde la longitud del resorte, si es que no hubiesen fuerzas ejerciéndose sobre él. Es decir, si es que yo no tuviese esta masa colgando, resulta que el punto de equilibrio, es decir, la longitud natural del resorte, sería en esta posición, esta línea de acá. Ahora, si yo pongo una masa, resulta que este resorte se va a estirar. Y si se dan cuenta aquí, el resorte se estiró un poquito más de la línea de longitud natural que tenía en el principio. Ahora también tiene que poner este tick aquí, de masa en equilibrio, y esto nos va a mostrar la posición en que se encuentra la masa, en este caso. Ya que podría ser el que se encuentra la masa al momento de estar en todas las fuerzas en equilibrio. Aquí resulta que como está quieto el resorte, en vez de andar moviéndose, como en un principio, como está quieto, significa que la fuerza elástica y la fuerza peso están en equilibrio. Es decir, la fuerza elástica que va hacia arriba tiene igual magnitud que la fuerza peso que va hacia abajo. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en consideración para hacer los siguientes pasos. Aquí después menciona ahora cuando la masa se encuentra en equilibrio, responda en una hoja blanca, en una hoja en blanco, que eso ya podría ser, si ustedes quieren, háganlo en su cuaderno, háganlo en una hoja blanca, si quieren pueden responder en el mismo Word, da igual, el tema es que hay una cierta libertad para que ustedes vayan respondiendo todo esto. Bien. Entonces dice, primero, realice un diagrama de cuerpo libre para el sistema, el bloque resorte, suponiendo que las fuerzas son aplicadas en el centro de la masa. Denomine la magnitud de la fuerza aplicada por el resorte con la letra F. ¿Qué tienen que hacer ahí entonces? Ahí vamos a tomarle una fotito. Vamos a ver Paint. A ver, vamos a ajustar. Vamos a tomar esto. Y les voy a preguntar ahora. ¿Qué fuerzas están participando en este caso? ¿Qué fuerzas se están ejerciendo sobre la masa?
La fuerza elástica. La fuerza elástica. ¿Y hacia dónde va la fuerza elástica? Hacia arriba. Ya, va hacia arriba. Entonces, cuando ustedes hagan su diagrama de cuerpo libre, que es un puntito, acuérdense como lo había mostrado en la pizarra, ustedes tienen que indicar la fuerza elástica que va hacia arriba. ¿Ya? Es decir, algo como lo que voy a dibujar ahora. Tienen que dibujar esto. Y la fuerza elástica lo tienen que denominar como una F. Simplemente. Una F. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza está participando aquí? La fuerza peso. Perfecto. ¿Hacia dónde va la fuerza peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces ahí ponen un vector hacia abajo y indican esa fuerza peso con la letra P, en este caso. ¿Ya? Voy a acercar esto un poquito para que se note mejor. Con la letra P. P de peso, por si acaso. Ahora, aquí falta calcular lo que son la magnitud del peso y la magnitud de la fuerza elástica. Primero que todo, ¿cuánto es la magnitud del peso? ¿Cómo calculo el peso en este caso? ¿Cuánto es el peso? ¿Alguien recuerda cómo se calculaba el peso? No entendí la tarea. Entonces sería 50 por 10. Ya, vamos a ver la pizarrita. Y les voy a recordar al tiro, acuérdense del sistema internacional. gravedad? El sistema internacional. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo el sistema internacional? Aquí, acuérdense del sistema internacional, chicos. Metros, kilogramos y segundos. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la parte de fuerza elástica. Su compañera mencionó que hay que calcular el peso siendo como 50 por 10. ¿Ya? Que aquí me imagino que se refería a los 50 gramos, porque finalmente en la actividad esto está en gramos, por si acaso. Multiplicado por la aceleración de gravedad, que sería los 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso está bien? ¿Hay algún error? Los gramos se deben pasar a kilogramos. Exactamente, los gramos hay que pasarlos a kilogramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos son 50 gramos? ¿Cuánto? 5.000. ¿Cuántos kilogramos son 50 gramos? 0,05. 0,5, exactamente. Ahí sí, esto está en kilogramos. Perfecto. Entonces, finalmente, ¿cuánto sería el peso? Sería 0,5. 0,5 ¿qué? Newtons. Excelente. Eso es lo que tienen que acordarse siempre. Los gramos hay que transformarlos a kilogramos. ¿Ya? Tengan bien en cuenta eso, porque después tienen que utilizar otros tipos de masa, por si acaso. Patricio, ¿qué parte no entendiste específicamente? Mientras tanto, ya en general, ya. Dame un segundito, Patricio, déjame terminar con este punto, y ahí vamos a estar, te voy a atender. Entonces, ahora resulta que esa masita que estaba con un resorte, vamos a ver, este es el resorte, esta es la masita, vamos a ponerlo en amarillo, tenemos una cierta masa, ¿no es cierto?, que está colgando que está colgando en un resorte. Resulta que vamos a tener que era de 50 gramos, y por lo tanto obtuvimos que tiene un peso de 0,5 newtons. Esta masa está en equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué esta masa está en equilibrio? ¿Por qué está quieta, prácticamente? Porque la fuerza contraria es igual a la fuerza de peso. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es la fuerza elástica en este caso? 0,5. Exactamente. Aquí tenemos lo que es el diagrama del cuerpo libre, entonces, de la actividad, donde la fuerza elástica, que tienen que denominarla como una fuerza nomás, como F, perdón, es de también 0,5 newtons. Porque resulta que para que esté quieto, las fuerzas tienen que ser igual a 0, la suma de las fuerzas. Y ahí sería, vale, y ahí sería entonces entonces ahí sería lo que es la suma del peso, que es hacia abajo,
más la suma de la fuerza elástica que es hacia arriba, como son contrarias, se restan entre sí, y por lo tanto la sumatoria da igual a 0. Y por eso este objeto está quieto, ¿ya? Eso es lo que es la primera actividad que tienen que hacer. La primera pregunta, finalmente. Entonces, ¿qué más? Déjame compartir pantalla aquí. Eso es lo que tienen que hacer en la primera parte, la primera pregunta de el 7, que es realice un diagrama de cuerpo libre en el sistema bloque-resorte. ¿Ya? Veamos. Patricio, por si acaso, aquí yo todavía estoy viendo lo que hay que hacer. Entonces, en general, lo único que tienen que hacer es utilizar la simulación con estos tics. Es decir, tienen que poner un tic aquí en desplazamiento, tienen que poner aquí un tic en masa en equilibrio, y después seguir las instrucciones que están en la guía. Entonces, lo que es realizar un diagrama cuerpo libre ya está listo. Obtenga el valor de la magnitud de fuerza elástica, lo acabamos de hacer. Luego en la C, por ejemplo, dice, con la opción de la regla, mida el tamaño del desplazamiento cuando la masa es de 50 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Una vez que esto ya está estirado, con todas estas características ya seleccionadas, tienen que medir cuánto se estiró el resorte. Recuerden que tenemos lo que es la longitud natural del resorte, que es cuando ya no hay peso sobre él, no se ejerce fuerza sobre él, va a tener una cierta longitud natural, pero una vez que yo aplique la masa, este se va a estirar una cierta distancia. Lo que tienen que hacer con la regla es medir cuánto es lo que se estira. Ya que en este caso yo tengo unos 16 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que considerar. 16 centímetros es lo que se estiró el resorte una vez que apliqué 50 gramos de masa. ¿Ya? Entonces, ya considerando eso después, esas son como las instrucciones básicas para después realizar las demás, que son el D, E, y F y G. Porque finalmente aquí menciona, realice un gráfico con unidades en los ejes, ¿ya? De fuerza versus el desplazamiento, para 6 valores de masa. Es decir, ustedes van a tener que obtener la fuerza elástica en 6 casos distintos, en 50 gramos, en 100 gramos, en 150, en 200, 250 y 300 gramos. ¿Ya? Necesitan la fuerza elástica para después graficar esto con el desplazamiento, con cuánto se estiró el resorte. ¿Ya? Es decir, por cada masa distinta que vayan eligiendo, por ejemplo, si yo elijo los 100 gramos, en el caso de los 100 gramos, resulta que voy a tener una fuerza-peso de 100 gramos, que serían 0,1 kilogramos, multiplicado por 10 me va a dar 1 newton de peso, por lo tanto la fuerza elástica va a ser de 1 newton hacia arriba. Y después ustedes van a tener que medir cuánto es lo que se estiró en este caso. Ahora resulta que tengo un estiramiento de 28. 28 centímetros. Antes, cuando era 50 gramos, era de 16, y ahora tenemos de 28. Después van a tener que hacer lo mismo, pero con 150 gramos. ¿Ya? Que ahora tenemos una distancia de 39 centímetros. ¿Y cuánto sería la fuerza elástica? Yo les digo al tiro, ustedes lo van a tener que calcular, pero al tiro les digo que es de 1,5 newtons. ¿Ya? Ahí se van a ir dando cuenta que hay un cierto patrón. ¿Ya? A eso es a medida que vayan avanzando la actividad, se van a dar cuenta de ese patrón. Eso es lo que van a tener que ir haciendo. Van a tener que ir calculando las distintas fuerzas elásticas dependiendo de cuánta masa vaya aplicando. Van a tener que medir cuánto es el estiramiento del resorte a medida que vaya cambiando la masa. ¿Ya? Recuerden, eso sí, respeten el sistema internacional. Siempre tiene que, cuando calculen el peso, tiene que estar en kilogramos, y cuando también midan esta distancia, una vez que lo obtengan, que esto está en centímetros por si acaso, mídanlo en metros, transfórmenlo a metros, ¿ya? Que eso, para transformar de centímetros a metros, lo único que hay que hacer es dividir por 100,
¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la masa de 100 gramos y tengo 28 centímetros de estiramiento, significa entonces que esa distancia en metros sería los 28 centímetros dividido en 100, y eso me va a dar 0,28 metros de estiramiento, ¿ya? Eso es lo único que tienen que ir haciendo. Por ahora, para a ver si lo divido en dos partes, o lo divido en una más. No, realicen esta actividad, lo único que tienen que hacer, chicos, es seguir las instrucciones que están acá, ¿ya? ¿Cómo llego a esos datos? Con lo que les acabo de enseñar recién. ¿Qué van a tener que hacer después? Es graficar esa fuerza elástica que vayan obteniendo con el desplazamiento que vayan obteniendo, es decir, con cuánto se estira esto. Eso es D, por si acaso esa D es cuánto se estira el resorte en cada caso. Y después va a tener que obtener la ecuación de la recta. ¿Hay alguien que no sabe cómo obtener la ecuación de la recta a partir de un gráfico? ¿Me puede decir, por favor, ahora? Que era eso de I es igual a mx más b, si es que no lo tienen como de manera distinta. Finalmente, con esos datos que ustedes vayan obteniendo, van a tener que obtener la ecuación de la recta, y por lo tanto van a tener que calcular la pendiente, ¿ya? ¿Cuál era la ecuación? La ecuación de la recta, acuérdense que es cómo calcular la pendiente. Sabéis que se los voy a mostrar al tiro, por si acaso. Porque finalmente así van a tener todos los instrumentos para realizar la actividad. Vamos a ver, pantalla. Acuérdense, una vez que lo que van a ir haciendo es que ustedes van a tener que graficar lo que es la fuerza del resorte y la distancia, el desplazamiento, es decir, cuánto se estira el resorte. Todo eso en un gráfico. Al tiro les predigo que va a ser, en la fuerza va a ser algo como esto, va a ser 0,5, después va a pasar a 1, 1,5, y nosotros ahora parece que vimos una distancia de 0,16 metros, si no me equivoco, 0,28, y el tercero no me acuerdo. Pero ¿qué tienen que hacer? Es que a partir de esos datos que ustedes tengan, tienen que obtener la ecuación de la recta. Ecuación de la recta. Que eso era igual a I igual a mx más b. Donde finalmente este es el dato I y este es la variable x, perdón. Variable I y variable x. La independiente, perdón, creo que lo estoy viendo. Claro, la dependiente, que sería el I, y la independiente, que sería el x, ¿ya? Acuérdense que para calcular la pendiente, que en este caso es el m, pendiente, tiene que ser, esto es para calcularlo, es igual a el I final menos I inicial, si parece que es al revés, si me equivoco, por favor díganme, I inicial sobre X final menos X inicial. ¿Cuánto varía uno según el otro? Por si acaso, ¿ya? Dame un segundo, cálculo. Siempre se me olvida. Ecuación de recta, pendiente. Siempre se me olvida. Si es que me equivoco, por favor, avísenme. Dame un segundito. Déjenme buscar. Déjenme buscar bien. Sí, eso es. Es I final menos I inicial sobre X final menos I. Donde ustedes pueden, por ejemplo, tener en cuenta que es cuál es mi I final, cuál es mi inicial, cuál es mi X final, cuál es mi X inicial. Eso lo tienen que considerar como, en este caso, la fuerza final menos la fuerza inicial sobre la distancia final menos la distancia inicial. ¿A qué me refiero con eso? Ahí ustedes tienen que tomar datos arbitrarios, que en este caso podrían considerar los primeros dos datos, que en este caso sería, esta es mi fuerza inicial y esta es mi fuerza final. Y esta sería mi distancia inicial y esta sería mi distancia final. Pero eso lo tuvieron que haber visto ya en matemáticas con respecto a lo que es ecuación de la recta. Aquí simplemente es un repaso. Si es que no recuerda bien eso, o si es que tiene algún problema con todo este cálculo o con todo lo que es la actividad, no se preocupe, para eso está el reforzamiento del jueves, ¿ya? Donde ahí ustedes pueden preguntar cualquier tipo de dudas. Como también esta actividad tiene fecha límite hasta el miércoles de la próxima semana,
¿ya? Por si tienen alguna duda que quiera aclarar en clases, como también voy a ir aclarando unas dudas también, o sea, aclarando ciertas características de la actividad en clases. Así que no tenga presión ahí, porque tiene más de una oportunidad para poder resolver sus dudas, ¿ya? Quiero dejar de compartir. Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Si tienen alguna duda me pueden escribir por correo, pueden asistir al reforzamiento del jueves, me pueden preguntar en la siguiente clase, no hay problema, pero ya por lo menos tienen todas las herramientas para realizar la actividad. Y todo esto también está grabado y lo voy a subir a el Classroom, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les vaya bien, que tengan bonita semana, y nos vemos entonces o el jueves o la próxima clase. Chaito, que estén bien. Vamos a ver, ¿cómo dejo de compartir? No, profesor, Cuídese, profe. cuídense mucho, un gusto. Gracias totales. Gracias, total. Que vaya bien.